A ver, hay una paradoja verdaderamente intrigante cuando nos paramos a observar cómo funciona el mundo. Mm, ¿A qué te refieres exactamente? Pues si pusiéramos sobre la mesa una guerra civil devastadora e inesperada en Oriente Medio, el mayor desplome del mercado financiero de la historia moderna, y a un hombre que, sentado en la primera clase de un vuelo transatlántico, decide hacerse pasar por chofer de limusinas. Suena a chiste, claro. Exacto. Lo hace para evitar hablar con una pasajera estirada. Lo normal sería pensar que son anécdotas inconexas, piezas de puzzles totalmente distintos, pero no lo son. Ya veo por dónde vas. Todas están conectadas por un hilo invisible, o mejor dicho, por una ceguera colectiva. Totalmente. Es una ceguera que afecta a ministros, a corresponsales de guerra, a los directivos más poderosos de Wall Street y, francamente, a la propia estructura de cómo los seres humanos entendemos la realidad. O sea que no se salva nadie. Nadie. Pasamos por la vida asumiendo que tenemos el control. Creemos que el mundo es un lugar predecible, ordenado y lógico. Y no lo es en absoluto. ¿Qué va? En realidad, la historia y la economía están a merced de eventos gigantescos, improbables y completamente imprevisibles. Bueno, pues hoy, en este análisis a fondo, tenemos una misión fascinante. Vamos a desentrañar por qué el mundo es muchísimo más impredecible de lo que los supuestos expertos nos quieren hacer creer. Me parece un temazo. Para ello nos vamos a sumergir en los apuntes biográficos de un pensador especializado en el azar y la incertidumbre. Y hay que aclarar que el propio autor rechaza tajantemente la etiqueta de autobiografía clásica. Sí, él huye de eso. Aquí no hay un interés por narrar escenas de acción o colgarse medallas al valor. Lo que hace este texto es diseccionar la anatomía de lo que él bautiza como un cisne negro. Un evento altamente improbable, pero de impacto masivo. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos viajando en el tiempo y en el espacio para entender el contexto. Genial. El escenario inicial es el Líbano, o el Levante, antes de que estallara su fatídica guerra civil. El libro describe un entorno que, leído hoy, parece sacado de una novela utópica. Completamente irreal desde nuestra perspectiva actual. Estamos hablando de un milenio entero de coexistencia pacífica entre una docena de sectas, etnias y religiones distintas. Es un dato abrumador cuando lo ponemos en perspectiva histórica. Tenías a cristianos maronitas, musulmanes chiitas y sunitas, drusos, judíos, ortodoxos bizantinos, Una mezcla flipante. y todos conviviendo en un enclave mercantil que funcionaba con una fluidez asombrosa. Y ojo, no era una coexistencia basada en la mera tolerancia pasiva o en la supervivencia. Ah, ¿no? ¿Qué va? Era un lugar extraordinariamente sofisticado e intelectual. Yo me quedé a cuadros leyendo esta parte. El autor relata un estilo de vida próspero, casi idílico. La burguesía acudía al liceo y hablaba un francés de una pureza académica impecable. Sí, recordando un poco a esa aristocracia de la Rusia prerevolucionaria. Era un cruce de caminos, donde te podías encontrar espías soviéticos charlando en la mesa de al lado de agentes occidentales. Escritores, jugadores empedernidos. Parecía literalmente el decorado de una vieja película de James Bond. Exacto. Pero claro, aquí viene el giro. Y ese es precisamente el núcleo del problema. Esa prosperidad ininterrumpida creó una peligrosa ilusión óptica a nivel social. ¿A qué te refieres con ilusión óptica? Pues a que los habitantes de este paraíso levantino creían que se encontraban en un estado de equilibrio estable. Asumían, con una ingenuidad que solo se hace evidente a posteriori, que la tolerancia y la civilización humana eran una línea recta ascendente. O sea que la cosa solo podía ir a mejor. Exacto. Creían que la historia por defecto tiene una tendencia natural hacia la mejora continua. El vocabulario de la época estaba lleno de términos como balance y equilibrio, Ignorando por completo lo que pasaba por debajo. ignorando que, bajo la superficie, las placas tectónicas de la demografía y la geopolítica se estaban fracturando. ¿Sabes? Leyendo esa parte me vino a la mente la imagen de una torre del juego Jenga. Uy, me encanta esa analogía. Cuando la observas desde fuera, parece perfectamente estable. Es un bloque sólido e impenetrable. La fricción y la gravedad hacen su trabajo de forma invisible. Claro, tú no ves el peligro inmediato. Puedes ir retirando piececitas pequeñas de la base y la torre sigue ahí, erguida, lo que te da la falsa sensación de que la estructura es invencible. Hasta que, de repente, alguien retira una sola pieza milimétrica. Y el centro de gravedad colapsa. Todo se desmorona en un segundo. No hay un aviso gradual. Es estabilidad total seguida de caos absoluto. Pues esa analogía captura a la perfección la mecánica de lo que ocurrió allí. Tras 13 siglos de una convivencia notable,
Unos pocos disparos transformaron ese paraíso sofisticado en un infierno de barricadas y proyectiles de mortero. Madre mía, un cisne negro salido de la nada. Una guerra civil brutal, librada en zonas residenciales que se alargó más de 15 años. ¡Qué barbaridad! Y mira, lo verdaderamente fascinante aquí es cómo la mente humana se niega a aceptar esta irregularidad estructural. Nos aferramos desesperadamente a la idea de que la historia gatea. Que avanza poco a poco, ¿no? Eso es, que las sociedades avanzan paso a paso, de forma predecible y suave. Pero la premisa central de estas memorias es tajante. La historia no gatea, da saltos, bruscos. Pasa de fractura en fractura, con periodos de aparente letargo entre medias. Pero a ver, esa idea plantea una paradoja gigantesca. Si la historia da saltos tan violentos y destructivos, saltos que cambian el mapa del mundo de la noche a la mañana, ¿Sí? ¿por qué nadie los ve venir? O sea, ¿cómo es posible que analistas políticos, historiadores y líderes mundiales sean sorprendidos una y otra vez por los mismos colapsos? Pues el autor responde a esta ceguera introduciendo un concepto brillante que él denomina el triplete de la opacidad. Suena contundente. Lo es. Son básicamente 3 enfermedades cognitivas, 3 distorsiones que sufre la mente humana cuando intenta procesar eventos históricos. El primer mal de este triplete es la ilusión de entender. Vale. Creemos que sabemos lo que está pasando en un mundo que es, en su esencia, infinitamente más complicado y aleatorio de lo que nuestra biología puede procesar. Ese punto se ilustra de manera muy cruda con el tema de los refugiados. Totalmente. El autor relata cómo los adultos que huyeron de los primeros compases de la guerra en el Líbano se instalaron en habitaciones de hotel en Chipre, en Grecia o en Francia. Sí, con lo opuesto, prácticamente. Y estaban absolutamente convencidos, sin un ápice de duda, de que el conflicto terminaría en cuestión de días y que pronto volverían a sus casas. Es un mecanismo de defensa puramente psicológico. El autor lo llama una ceguera de la duración. Lo investigó estudiando la literatura del exilio y es un patrón universal. No me digas. ¿Sí? Pasó exactamente igual con los refugiados cubanos que llegaron a Miami en los años 60. Muchos dejaron las maletas a medio deshacer en los armarios, pensando que la caída de Fidel Castro era inminente. Claro, pensaban, ¿para qué voy a deshacer la maleta si mañana me vuelvo? Exacto. Y ocurrió con los aristócratas rusos que huyeron en 1917 tras la Revolución. Vladimir Nabokov, el famoso escritor, vivió en hoteles y residencias temporales casi toda su vida, hasta su muerte en Suiza. Toda una vida en tránsito. Siempre mantenían esa mentalidad. Sus cerebros necesitaban fabricar una narrativa de comprensión y control temporal para no sucumbir a la desesperación. En el fondo, el cerebro nos miente para darnos paz mental. Y eso enlaza con la segunda enfermedad del triplete de la opacidad, que es la distorsión retrospectiva. El famoso espejo retrovisor. Básicamente, mirar el pasado por el retrovisor. Una vez que el evento ya ha ocurrido, de repente todo el mundo dice, estaba clarísimo que iba a pasar. Sí, de repente todos son profetas del pasado. Vemos el resultado final, pero perdemos de vista el caos, las infinitas variables y los caminos alternativos que existían en ese momento. Ya. El autor utiliza una imagen muy esclarecedora. Es como ir a cenar a un restaurante de alta cocina. Llega a la mesa el plato perfectamente emplatado, inmaculado. Y tú piensas, qué maravilla, qué orden. Claro, pero lo que no ves es el caos de la cocina. El chef gritando, la sartén que se ha caído al suelo, la salsa que se improvisó en el último segundo. Evaluar la historia a posteriori hace que los eventos en los libros de texto parezcan lógicos y organizados. Ocultando la verdadera incertidumbre. Exactamente. Ocultando la profunda, inquietante incertidumbre que existía en el momento en que se estaban desarrollando. Para demostrar eso empíricamente, el libro cuenta una anécdota de la adolescencia del autor. Pasó la primera fase de la guerra metido en un sótano para protegerse de los bombardeos. Imagínate la situación. Pues para matar el tiempo devoraba libros. Leyó a Hegel, a Marx, a todos esos pensadores que afirman que la historia sigue una lógica o un plan predeterminado. Teorías muy estructuradas. Pero la obra que realmente desmontó toda esa filosofía para él fue el Diario de Berlín del periodista William Shirer. Es un ejemplo buenísimo. Y el motivo es simple. A diferencia de un libro de historia tradicional, que se escribe cuando ya se sabe quién ganó y quién perdió la guerra, un diario documenta los eventos en tiempo real, corriendo hacia adelante.
con toda la miopía del momento. Y lo que demostraba ese diario de los años 30 es que nadie, ni siquiera los propios franceses justo antes de ser invadidos en la Segunda Guerra Mundial, imaginaba la magnitud del apocalipsis que tenían encima. Creían que Hitler era un populista transitorio más. Y ese es el valor incalculable de leer diarios de la época. Capturan la historia cruda, antes de que el conocimiento del resultado final corrompa la percepción de los hechos. Son como una fotografía sin filtros. Demuestran, sin lugar a dudas, que las personas que vivían el estallido del conflicto no tenían ni la más remota idea de la trascendencia de lo que estaba ocurriendo. A ver, pero déjame hacer de abogado del diablo un momento. Venga, dispara. Un diario publicado tampoco es una cápsula del tiempo 100% pura. Los editores siempre intervienen antes de mandar algo a imprenta. Recortan las partes aburridas, eliminan a los personajes que no llegaron a nada Cierto. y destacan lo que luego resultó ser histórico simplemente para que el libro se venda mejor. O sea, siempre hay un filtro narrativo posterior. Pues mira, es una objeción fantástica. Y yo estaba segura de que ibas a comentarlo. El propio autor la aborda y la valida completamente en sus memorias. Es innegable que la industria editorial hace trampas retrospectivas. Entonces, Sin embargo, él recalca que el inmenso valor de un diario no reside en una pureza de datos inalcanzable, sino en la intención del método. vale, entiendo. La intención del autor al escribirlo. Eso es. Es el esfuerzo activo de intentar capturar la realidad mientras se despliega hacia un futuro desconocido, asumiendo la confusión del momento, en lugar de intentar ordenarla artificialmente mirando hacia atrás. Es la herramienta más cercana que tenemos para palpar la incertidumbre pura. Vale, me convence. El retrovisor nos engaña sobre el pasado, pero ¿cuál era la excusa de quienes estaban al mando en el presente? Esto nos lleva a la tercera parte de la opacidad. La maldición del aprendizaje. Y la trampa de la sobreinformación, porque uno asumiría que la gente con acceso a inteligencia clasificada debería ver venir los saltos históricos. Y ahí es donde entra la arrogancia epistémica. La falsa creencia de que poseer más información detallada y ostentar más estatus profesional equivale automáticamente a una mayor capacidad para predecir el futuro. Y suele pasar lo contrario. A menudo ocurre exactamente lo contrario. El libro lo ilustra con una dinámica familiar brutal. El abuelo del autor era el ministro de Defensa del Líbano al inicio de la guerra. Un hombre en la cúspide absoluta del poder, rodeado de informes diarios, generales y analistas. El máximo nivel de información posible. Pues el autor, viéndolo de cerca, se dio cuenta de que su abuelo estaba tan perdido ante la evolución de la guerra como lo estaba Micael, su chofer personal. Pero con una diferencia fundamental que hace que la comparación sea demoledora. El abuelo, por pertenecer a la élite intelectual y política, estaba íntimamente convencido de que sí entendía la situación. Creía que lo tenía todo bajo control. Asumía que su cargo y sus informes le otorgaban una clarividencia especial sobre el rumbo del país. Mijael, el chofer, en cambio, cuando le preguntaban qué iba a pasar, se limitaba a encogerse de hombros y decir, Dios sabe. ¿Qué sabio? Al aceptar y declarar su propia ignorancia, el chofer estaba mucho más anclado en la realidad. El peligro real no reside en no saber qué va a pasar. El peligro catastrófico es ser un experto, no saberlo, pero estar absolutamente convencido de que tienes la respuesta. Tela con eso. Esta dinámica tóxica se multiplica cuando analizamos el comportamiento de los medios, algo que el autor llama el periodismo de hotel. Sí. ¿Por qué los intelectuales y los periodistas convergen siempre en las mismas explicaciones erróneas? Porque caen en una trampa cognitiva que el autor bautiza como platonificación. Es el deseo patológico, casi estético, de cortar la realidad desordenada en formas geométricas nítidas, en categorías precisas y etiquetables. Simplificarlo todo al máximo. Lo que ocurre en las zonas de conflicto es que los corresponsales e intelectuales tienden a agruparse en los mismos hoteles y frecuentar los mismos círculos. Al hacerlo, sufren un contagio mental. Empiezan a otorgar la misma importancia a los mismos detalles anecdóticos y a utilizar los mismos marcos analíticos. Se retroalimentan entre ellos. Un ejemplo claro es cómo el Líbano, que históricamente se entendía como parte del Mediterráneo oriental, con toda su herencia helenística, de repente empezó a ser etiquetado uniformemente por la prensa como Oriente Medio, alterando por completo la percepción internacional del lugar y de su conflicto. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante la mecánica de esta ceguera. Si tomamos esa idea de agrupar y categorizar, se parece muchísimo a cómo comprimes un archivo digital pesado. A ver, explícate. Imaginemos un vídeo de la realidad en resolución 4K, lleno de matices, profundidad
y detalles contradictorios. Pero los periodistas y analistas necesitan transmitir esto rápido, así que lo comprimen en un simple GIF pixelado. Pierdes toda la dimensionalidad. Ya. Al final, 100 analistas distintos convergen en la misma opinión simplificada, usando los mismos indicadores huecos para explicar un problema inabarcable. Esa metáfora del vídeo comprimido es perfecta. Categorizar la realidad requiere eliminar variables. Y al eliminar esas variables molestas o que no encajan en tu teoría, te vuelves ciego ante la verdadera complejidad. El mundo no cabe en una etiqueta. La realidad es mucho más fluida y lógica que nuestras etiquetas. De hecho, el autor expone un ejemplo político de la guerra del Líbano que demuestra lo absurdo de nuestras rígidas categorías. Cuenta. Durante el conflicto, por una serie de carambolas aleatorias y alianzas de conveniencia bélica, los cristianos libaneses acabaron convirtiéndose en defensores del libre mercado, apoyados por la derecha occidental. Vale. En el bando opuesto, las facciones islamistas adoptaron retóricas socialistas, recibiendo armamento de regímenes comunistas. Llegaron hasta el punto surrealista de que el diario soviético Pravda los ensalzaba como luchadores contra la opresión. Y para que quede meridianamente claro para quienes nos escuchan hoy, mencionar este ejemplo histórico no implica tomar partido por ninguna de estas visiones o bloques políticos. Por supuesto que no. Se expone puramente como una demostración objetiva de cómo eventos totalmente aleatorios pueden forzar la fusión de ideologías que, sobre el papel, no tienen la más mínima relación histórica ni filosófica. Demuestra que nuestros marcos mentales son temporales e inventados. Exacto. Nos aferramos a esos marcos para sentirnos seguros, pero esa misma seguridad nos impide ver las anomalías. Y lo más escalofriante es que esta arrogancia de las élites y esta ceguera ante la incertidumbre no se limita a la geopolítica. Tristemente no. Se traslada intacta, con consecuencias globales, al verdadero motor del mundo contemporáneo, que son las altas finanzas. Y ahí es donde el autor de las memorias cambia el campo de batalla urbano por los pasillos del poder económico. Huyendo de la guerra, aterriza en Estados Unidos y acaba matriculándose en la Wharton School. Palabras mayores. Una de las escuelas de negocios más prestigiosas y elitistas del planeta. Y allí sufre una revelación bastante aterradora. Observa a los profesores, a los futuros altos ejecutivos que van a manejar el capitalismo global y se da cuenta de que están exactamente igual de ciegos que su abuelo el ministro. Exactamente igual. Confían ciegamente en modelos matemáticos que asumen que el mercado es tan predecible como la física. Hasta que llega el 19 de octubre de 1987. El lunes negro. El mayor desplome porcentual de la bolsa en la historia moderna. Un colapso que hizo saltar por los aires todos los modelos de riesgo que se enseñaban en Wharton. Fue un evento que, 24 horas antes, cualquier premio Nobel de Economía habría calificado de estadísticamente inconcebible. Y sin motivo aparente, ¿no? Es que no hubo un detonante claro, no hubo un misil ni un magnicidio que lo justificara. Fue simplemente la estructura del mercado colapsando sobre sí misma. Un cisne negro de proporciones épicas. El libro relata la escena en las oficinas financieras durante ese día, mientras la inmensa mayoría de operadores corría despavorida, gritando por los pasillos o enfrentándose a la ruina total. El pánico absoluto. Pues el autor describe sentir una especie de euforia, una alegría física que le hacía vibrar los huesos. Cuando uno lee eso, instintivamente piensa, ¿por qué alguien sentiría júbilo viendo cómo se esfuman los ahorros de millones de personas y el sistema se resquebraja? Suena increíblemente macabro. Es una reacción visceral que choca, desde luego, pero la alegría del autor no nacía del sadismo ni del dinero que estaba ganando. Menos mal. Esa vibración en los huesos era el alivio psicológico de una inmensa reivindicación intelectual. Llevaba años rodeado de expertos trajeados que le trataban con descendencia. Diciéndole que el riesgo estaba controlado. Que el mercado era dócil. Que se comportaba según la curva de campana. Y de repente, la realidad le daba la razón a él. Para entender esto, hay que entender la trampa de esa curva de campana, la distribución gaussiana que mencionan los economistas. Vale, entremos ahí, porque es el corazón del problema. ¿Cómo funciona esa trampa técnica? Imagínate que quieres medir la estatura humana utilizando una curva de campana. Si reúnes a miles de personas, la inmensa mayoría medirá alrededor de 1,70 m. Claro. Habrá muy pocos que midan más de 2 metros. Y te garantizo, por pura física, que jamás encontrarás a un ser humano que mida 3 kilómetros de altura. Hay límites biológicos infranqueables. Hasta ahí todo lógico.
Pues el error catastrófico de los economistas platonificados es aplicar esta misma curva de campana, que funciona para el mundo físico, al mundo del dinero y la sociología humana. Asumen que una caída del mercado del 20% en un solo día es tan físicamente imposible como cruzarse con un hombre de 3 kilómetros de altura. Pero claro, el dinero y el pánico no tienen límites biológicos, son escalables. Eso es. Una sola persona puede tener la riqueza combinada de 3 millones de personas, pero nadie puede ser 3 millones de veces más alto. Buena forma de verlo. Al aplicar esa estadística física a las finanzas, los expertos crearon un mapa falso, y supongo que ese es el concepto del pliegue platónico que se menciona en el texto, el punto exacto donde la elegancia del modelo matemático se estrella contra la brutalidad del mundo real, y el mapa deja de coincidir con el territorio. Lo has definido a la perfección. Y esa comprensión es lo que le permitió al autor operar como un analista cuantitativo, un quant, pero a la inversa. A ver, déjame ver si lo entiendo. Si un quant tradicional de Wall Street utiliza matemáticas súper complejas para intentar adivinar y predecir exactamente qué va a ser el mercado mañana, Sí. un quant a la inversa usaría esas mismas matemáticas no para predecir el futuro, sino para encontrar las costuras del modelo. Buscaba el punto ciego donde los expertos asumían que el riesgo era cero. ¿Es así? Exactamente. Sabiendo, como el chofer Mijail, que era profundamente ignorante sobre el futuro, su estrategia no era tener razón todos los días. Su estrategia era apostar pequeñas cantidades de forma sistemática a favor de los eventos altamente improbables, aquello que los demás consideraban imposible. O sea, apostar a que se equivocan. Usando otra analogía, mientras todos los expertos de Wharton se dedicaban a recoger monedas delante de una apisonadora en marcha, creyéndose muy listos porque la apisonadora se movía despacio, ¡Qué imagen más tensa! todos los que recogían monedas. Y el premio por entender esa asimetría de la historia no fue solo un beneficio económico obsceno, fue algo mucho más profundo. Le otorgó lo que en los círculos financieros más crudos se conoce como el dinero para mandar a todos al cuerno. El dinero para mandar a paseo a todos, sí. La independencia total. Esa es la meta final de un escéptico empírico. La verdadera riqueza no es acumular yates para impresionar a gente que no te importa, lo cual solo te hace más esclavo de tus clientes y de tu estatus. La riqueza real es comprar un escudo protector contra la autoridad. Comprar tu libertad. Al conseguir ese capital, el autor pudo abandonar las tóxicas reuniones corporativas, dormir sin despertador y dedicarse a ser un flâneur. Un observador independiente de la vida. Un pensador libre dedicado a leer y meditar, sin tener que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Es la victoria definitiva sobre un sistema ciego. Y para ilustrar esa libertad ganada, las memorias cierran con una escena maravillosa que nos devuelve directamente al gancho con el que abrimos este análisis. El avión. Nuestro autor, ya consolidado como un pensador libre e independiente, va sentado en la cabina de primera clase de un vuelo transatlántico. Está sumergido en la lectura de un libro del sociólogo Pierre Bourdieu, un libro que, irónicamente, trata sobre cómo los humanos utilizamos señales para marcar nuestro estatus social. Muy apropiado. A su lado se sienta una mujer con aspecto de pertenecer a la más alta alcurnia corporativa, enjollada, bebiendo agua de marca, leyendo el Wall Street Journal, y ella, inevitablemente, intenta iniciar una conversación pretenciosa para calibrar el nivel de influencia de su compañero de asiento. Y en ese momento, él tiene la opción de sacar a relucir su currículum. Podría haberla aplastado diciendo que era un ex-trader millonario, un ensayista, un filósofo. Pero elige liarse la manta a la cabeza. Elige la vía de la subversión total. Con una educación exquisita, la mira y le dice que su profesión es ser chofer de limusinas. Eso sí, matiza con un toque de orgullo obrero que solo conduce vehículos de ultimísima gama. Es un experimento social brillante. Al adjudicarse voluntariamente el estatus más bajo posible en la rígida jerarquía mental de esa pasajera, cortocircuitó por completo su visión del mundo. Me la imagino a ella procesando la información. La reacción de la mujer fue un silencio sepulcral, casi gélido, que duró todo el vuelo, y eso le otorgó a él el premio que realmente buscaba. Que la dejaran en paz. Exacto, la tranquilidad absoluta para seguir leyendo su libro sin interrupciones mundanas. Vale, llegados a este punto, entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas, desde las calles fracturadas de Beirut hasta los parquets enloquecidos de Wall Street, la gran revelación es que el cerebro humano es una máquina compulsiva de fabricar explicaciones. Detestamos la imprevisibilidad. Nos da pánico. Así que tomamos una historia impulsada por saltos violentos y aleatorios y le aplicamos maquillaje narrativo para que parezca una marcha ordenada.
Ignoramos a los cisnes negros porque sencillamente no caben en nuestras pulcras categorías de la realidad. Y ese afán por simplificar el mundo nos deja estructuralmente vulnerables, lo cual plantea una profunda reflexión cuando miramos hacia nuestro futuro inmediato. A ver, cuéntanos. Si ha quedado demostrado que la sociedad, la política y la economía padecen esta ceguera biológica ante los eventos improbables, y si hoy en día estamos delegando nuestro destino a algoritmos predictivos e inteligencia artificial, Cuidado ahí. sistemas que, por su propia naturaleza matemática, se entrenan exclusivamente con datos del pasado, el peligro es exponencial. ¿Cuál es el gigantesco cisne negro que está gestándose ahora mismo, prosperando en nuestro punto ciego colectivo, alimentado por la complacencia de las máquinas simplemente porque nuestras categorías de hoy nos prohíben imaginarlo? Es una de esas preguntas que reorganizan por completo la forma en que uno consume la actualidad diaria y evalúa los riesgos. Ha sido un recorrido espectacular a través de estas ideas, pasando de la sociología a la historia y las finanzas. La gran lección que deja este programa es la imperiosa necesidad de mantener siempre la mente abierta, abrazar la incertidumbre y cuestionar sistemáticamente las certezas absolutas que nos venden los expertos. Sin duda alguna. Porque al final del día, el mundo es mucho más salvaje, aleatorio y fascinante de lo que parece. Gracias por uniros a esta inmersión. Hasta la próxima exploración.